Víctor Manuel Moncayo Cruz, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, es profesor emérito de la Universidad Nacional. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y rector durante 6 años. Su vasta producción académica alterna estudios sobre teoría del Estado y del derecho con análisis de políticas públicas. En el transcurso de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC se pensaron en diferentes herramientas que sirvieran para esclarecer la verdad y reconocer a las personas afectadas, ya fuera directa o indirectamente por el conflicto. Y vemos que esto es de vital importancia porque se empieza a tomar a las personas como agentes activos de su propio proceso y así se pueden ver como co-constructores de su propia reparación. Esto se ve desde el punto en donde se empieza a evidenciar la necesidad del esclarecimiento de la verdad de todos los individuos, ya sea que han sido afectados directa o indirectamente. La relatoría hacia la verdad del conflicto, insurgencia guerrillera y orden social vigente de Víctor Manuel Moncayo se basa en estudiar y analizar 9 apartados. El primero son los orígenes y causalidades, el segundo la insurgencia y contrainsurgencia, el tercero la necesaria comprensión de nuestra historia, el cuarto la formación de nuestros estados nacionales y en especial del Estado colombiano, el quinto la instauración del capitalismo y la violencia propia de la transición, el sexto el desarrollo capitalista y las nuevas dimensiones de la conflictividad, el séptimo, la reorganización neoliberal en la nueva época del capitalismo, nuevas condiciones de dominación y resistencia, el octavo, los efectos del conflicto y el noveno, las proporciones para contribuir al análisis. De cada uno de estos apartados haremos una breve síntesis y asimismo una reflexión de cada uno con el fin de hacer más comprensible el entendimiento de la relatoría. Sistema social vigente. El sistema colombiano, político, económico y social, durante la historia se ha caracterizado por basarse en relaciones de privilegio y dominación, las cuales se establecen a partir de la iniciación del capitalismo, en donde todo obtiene un valor económico, hasta lo más humano, y el hombre se convierte en una mercancía más donde solo importa su mano de obra, que es remunerada injusta e inequitativamente. La riqueza se concentra en unos pocos y es el bien más deseado. Para Víctor Moncayo, el capitalismo es otra causa explicativa que señala el inicio del conflicto en Colombia. Sostiene que la lucha de clases derivada de la imposición de un orden capitalista engendra conflictos sociales profundos que para Colombia significaron el surgimiento de los ejércitos insurgentes. El problema agrario. Aquí la tierra es igual al dinero y esto va a implicar una serie de injusticias, desigualdades, inequidad, pobreza, hambre y enfermedad, lo cual va a generar un descontento social, pero también va a implicar el inicio de cultivos ilícitos, el desplazamiento de campesinos y una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y parapolíticos por la monopolización de la tierra. Primero, insurgencia o subversión. Aunque históricamente la insurgencia se ha catalogado como algo negativo para la sociedad, para Fals Bordas, citado por Moncayo, expresa que no es así. Los subversores no pretenden destruir la sociedad porque sí, como un acto ciego y soberbio, sino más bien reconstruirla según novedosas ideas y siguiendo determinados ideales o utopías que no acoge la tradición. Segundo, la contrainsurgencia, conocida como paramilitarismo, que articuló élites legales e ilegales a nivel local y regional por razones políticas, económicas e ideológicas, con la connivencia o la complicidad de autoridades estatales. En el caso colombiano, adquirió poder en los 80, logró comprometer a muchas fracciones de las clases dominantes, incluido la de los agentes emergentes de la economía de los narcóticos. Obtuvo financiamiento estatal, contó con la cooperación técnica y económica de los Estados Unidos y articuló a las formas privadas de seguridad.
Capítulo 3. La necesaria comprensión de nuestra historia. Hablamos de Colombia como una restante sociedad contemporánea que adquirió una identidad nacional en un territorio determinado, con un cierto tipo de organización de sus relaciones, luego de un prolongado proceso antecedido por la conquista y la colonización europea, que nos condujo a la introducción e instauración del sistema de organización capitalista. El capítulo cuarto, la formación de nuestros estados nacionales y en especial del Estado colombiano. En este pues se hacen mucho énfasis en dos temas importantes. El primero son algunos rasgos de nuestros estados nacionales. En este Moncayo nos habla de que los estados nacionales están pues sumamente asociados a los movimientos, también a las guerras de independencia y a los enfrentamientos que se venían como desarrollando a través de los años. Moncayo también hace referencia en que se han visto marcados pues otros temas importantes a la hora de la conformación de esos estados nacionales. Nos hace referencia en el territorio y sus diversas formas, las formas de producción y las personas pues que habitaban los territorios antes de la independencia, la presencia y trabajo pues de las personas marginadas y esclavizadas, la construcción de las identidades nacionales y la creación de culturas políticas. Nos habla también de una instauración de un orden jurídico y de las múltiples formas de gobierno que fueron creadas a lo largo pues de la construcción de los estados nacionales. El segundo tema es el caso del Estado colombiano, en el cual Moncayo hace referencia a que debido pues a los tropiezos que se habían cometido en la construcción del Estado colombiano, pues se vio obligado como a conformar una comunidad política que tuviera presencia y diversidad étnica y cultural, y en esta pues que se empezara a reconocer la historia propia del país y que las guerras y los conflictos del siglo XIX pues también estuvieron estrechamente relacionadas en la consolidación pues del Estado nacional. Es por esto que nos basamos como en los temas que se tratan en el capítulo cuarto para dar pues un entendimiento y reconocimiento de los diferentes tipos y formas de Estado y también pues en la observación de sus diferencias, debido a que tanto en el caso latinoamericano como en el colombiano pues los estados fueron creados con base y relación a los estallidos, a las guerras y las disputas que se daban en ese entonces, pero también pues nos parece muy importante reflexionar en la diferencia que se ve en este capítulo, que aunque no está tan marcada, pues no deja de ser importante, y es que ellos a la hora de la conformación tuvieron en cuenta los territorios, a las poblaciones y pues las relaciones productivas que se daban, pero en el caso pues de los estados latinoamericanos se veía que era como más impositivo y marginado pues a la hora de haber creado este estado. En cambio en el estado colombiano vimos esa diferencia de que se vieron como más inmersos las personas en la manifestación y eran como un poco menos marginados, pues debido a que se dio como esa diversidad étnica y cultural a la hora de la creación de este, y aunque uno puede ver que se ven a veces como un poco invisibilizados, se tuvieron pues en cuenta en ese entonces. En el apartado quinto, Moncayo nos habla sobre la instauración del capitalismo y la violencia propia de la transición. En este pues ya hace referencia a que a principios del siglo XX Colombia se basaba en la producción simple, pues que estaba rodeada por personas no capitalistas o precapitalistas, pero que en el transcurso de este siglo se empezó a efectuar un desarrollo industrial en donde se veía la necesidad de esa mano de obra barata debido a los altos costos en el transporte de las mercancías. El autor también hace referencia a que la instauración del capitalismo se vio truncada por varias razones, debido a que se instauraron dos rutas de transformación-adecuación, en las cuales la primera de ellas fue llamada Junker, y en esta se desplazaban a los campesinos de sus tierras violentamente y la expulsión se daba a manos de los señores feudales, y esto pues con el fin de poder adecuar estas tierras para la satisfacción de sus necesidades y pues instaurando el capitalismo de una forma violenta y forzada. Ya la segunda de las rutas es la Farmer,
Aquí no se trata de acabar inmediatamente con los no capitalistas o precapitalistas, sino que convertían a estos en propietarios para que después fueran convertidos en interlocutores del capital. En este apartado también se hace referencia al caso colombiano, en el cual las dos formas en las que se instauró la producción capitalista fueron la economía de hacienda, que se trataba pues de las modalidades de renta precapitalista o renta de sueldo, en las que se veía la necesidad de presencia de mínimo dos clases sociales, que eran los terratenientes y los arrendatarios. Allí los terratenientes recibían dinero para dar autorización al arrendatario de pues explotar su tierra y obtener ganancias. Y la segunda era la economía campesina, y esta se trataba del bienestar y subsistencia familiar, en donde la mano de obra era colocada y desarrollada pues por los mismos miembros de la familia, y pues así poder lograr el sustento y rentabilidad de sus vidas. Pero en algunas ocasiones también se veía que así fuera pues a la mano de trabajo por los campesinos, la producción familiar era explotada también por los terratenientes. Moncayo nos habla de que a comienzos del siglo XX se dio una gran demanda en la fuerza de trabajo que impactó las economías, y esta fue dirigida tanto por las clases dominantes como por las clases subalternas, y es por esto que es importante aclarar que la conflictividad no solamente tiene ese espacio en la parte agraria, sino pues en todas las resistencias del sistema económico social, y que las situaciones violentas son múltiples y se encuentran localizadas pues geográficamente. Por todo esto, nos parece pues muy importante destacar el alto impacto que tiene pues la llegada del capitalismo a la vida y cotidianidad de todas las personas, pues debido a que con la instauración de muchas personas, grupos y comunidades se vieron afectadas y expulsadas de sus territorios, siendo sumergidas al mundo de la esclavitud y la marginalidad, puesto que eran pues sometidas también a vender su fuerza de trabajo para transformar y trabajar en las tierras que antes eran de ellos, y esto ya para el beneficio de las personas que habían obtenido el poder. También vemos acá presente pues la injusticia e indiferencia social que se tiene pues con las clases trabajadoras y sometidas, debido a que durante el transcurso de la historia se han visto sumamente violentados. También vemos que aunque existe una breve diferencia entre la ruta Juncker y la ruta Farmer, ambas fueron como creadas con el mismo objetivo, el cual era la instauración del capital y la utilización pues de las personas para lograr este cometido, y sin pensar en las afectaciones que esto tenía en las diferentes personas. También vemos como importante el hecho de destacar lo del caso colombiano, en el cual las clases subalternas también eran partícipes de la implementación de la conflictividad, y que ha sido en ocasiones estos más dominados que dominantes, pero pues en ese entonces se les dio la oportunidad de ser dominantes. Evidenciamos también en el caso de la economía campesina que aunque los campesinos trabajaran en conjunto con sus familias para sacar ganancias de sus tierras, en muchas ocasiones se vieron afectados y explotados por los terratenientes, y es aquí donde vemos que aunque se crea que existe un respeto por la economía y productividad de las clases trabajadoras, son más las ocasiones en que estos son utilizados para dar ganancias a otros. En el apartado sobre el desarrollo capitalista y las nuevas dimensiones de la conflictividad, se divide en tres temas importantes. El primero es la significación de la República Liberal. Esta tiene pues vigencia entre 1930 a 1943 y se ve muy marcada en la marcha que se lideró por Alfonso López Pumarejo, y allí se tiene en cuenta una política que protegiera la industria nacional, la garantía de la mano de obra, la política agraria y entre otros temas de vital importancia. El segundo trata sobre la ruptura de medio siglo, la violencia bipartidista, la forma dictatorial y el pacto frente nacionalista. En este momento pues se mejoran las exportaciones y el capitalismo coge más fuerza, pero con la muerte de Gaitán se empezó a ver más marcada la violencia bipartidista, y en el afán de hacer un acto pacífico se logró el desmonte de varios grupos armados, pero quienes empezaron a liderar fueron las autodefensas
campesinas y fue el campesinado el que le tocó vivir los desplazamientos y las violencias, pues los dos partidos políticos eran también conscientes de que sin el apoyo de las armas no iban a ser pues tan efectiva esta violencia. Y ya el tercer tema nos habla sobre el Frente Nacional, el cual nos dice sobre la transición y restauración democrática, la renovación y la ampliación de las resistencias y la agudización de la acción represiva. Aquí vemos el llamado y reconocido Frente Nacional, el cual fue un pacto entre los partidos tradicionales. Con la elección de Pastrana, pues se dio un paso a que se conformara el M-19 para elevar pues las protestas, y en ese entonces existían grandes problemas de economía y después se da pues un apoyo por parte de la producción agraria. Debido a todo esto ya pues mencionado, llegamos a la conclusión de que la violencia continúa y aunque se hagan algunas pausas, sigue pues muy vigente, debido a que durante la historia colombiana han sido múltiples las violencias y la mano que se ha visto más presente es el de las personas en las manifestaciones en contra pues de todas estas violencias. Y es importante también destacar que la parte rural ha sido la más afectada por los distintos actores armados y las distintas violencias, y los partidos políticos también han tenido pues como un papel muy importante en esta. Es importante hacer énfasis también para nosotros en el impacto que ha tenido los problemas de economía en las distintas clases sociales, puesto que muchas de estas personas han tenido que vender su fuerza de trabajo para poder satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familiares, y que con la creación también del Frente Nacional se vio una importante protesta que marcó la historia colombiana, puesto que fue la unión de dos partidos políticos que habían tenido diferencias y se pronunciaron juntos ante hechos que no eran de su agrado y que estaban pues como truncando la historia de Colombia, pero aún así unidos y dejando un poco a un lado los conflictos entre ellos, se veía como esas protestas y las ganas de poder manifestarse. La década de los 80, caracterizada por ser una de las épocas más violentas y conflictivas del país, a esto sumado la continuación del capitalismo, la caída del precio internacional del café, debilitaron al Estado, pero que a su vez estimularon el funcionamiento del mercado. Por esto y más, la vida del país se vio alterada, entre ellos por los efectos graves de fenómenos naturales y por el impacto de los hechos ocurridos como el Holocausto del Palacio de Justicia y la retoma sangrienta por las fuerzas militares. Luego de todos los hechos ocurridos, se logra adoptar la nueva Constitución de 1991, donde se introducen nuevos principios y reglas acordes con el capitalismo actual y ligados a las nuevas economías que predominaban. El neoliberalismo es visto como una causa acumulativa del conflicto armado colombiano, aunque no exista una relación de causalidad directa entre estas dos. Se puede sintetizar porque es una sociedad cada vez más desigual, una sociedad cada vez con menos empleo, subempleo y precariedad en el empleo, una sociedad en la que cada vez es mayor el número de pobres, una sociedad en la que los ciudadanos son expropiados progresivamente de sus derechos políticos y sociales por el mercado, y una sociedad cada vez con mayores índices de violencia y criminalidad. Una sociedad que con la llegada de la economía de los narcotraficantes aumentó la corrupción, los desplazamientos forzados, asesinatos, la no presencialidad del Estado en zonas periféricas, lo que nos dice que es una sociedad que no ofrece ningún futuro. Durante esta misma época surgen grupos armados como las FARC, el ELN, entre otros, y a su mismo tiempo el fenómeno del paramilitarismo, que fue reconocido por el propio Estado y justificando su existencia como una forma de sufrir la ineficiencia de las fuerzas estatales en el combate de las organizaciones guerrilleras, el cual tuvo un crecimiento aproximadamente de 20.000 militantes, que adquirió una poderosa capacidad bélica a partir de fuentes financiadas tales como el apoyo económico de los agentes ligados al sector rural, el cobro de impuestos legales e ilegales, la participación directa en la producción y comercio de sustancias psicoactivas y la desviación de recursos públicos. Y que gracias al gobierno uribista se rechaza toda alternativa de negociación política durante el conflicto armado.
Algunos de los efectos producidos por el conflicto armado y más relevante han sido el desplazamiento, las muertes, que son aproximadamente 1 millón, sin contar los muertos en combate, las desapariciones, las violaciones sexuales y el secuestro. Se dice que los grupos militares, y entre ellos los contrainsurgentes, tienen la mayor responsabilidad de masacres y asesinatos selectivos en el país. Actualmente, los actores principales que encontramos hoy en día son los pobladores urbanos, los desplazados por la guerra, los sectores campesinos e indígenas, las mujeres y las minorías étnicas. Para finalizar, hablaremos sobre las injusticias presentadas en el marco del conflicto armado, entre los cuales se encuentran las desigualdades en Colombia, que existirán en la historia y se describirán como los mayores horrores vividos, sin dejar a un lado la victimización, algunos más destacados con mayor fuerza, pero recordados como el conflicto con mayor duración.